Hermanos, buenos días. No cesamos de darle gracias a Dios por todo y de manera particular y especial el hecho de que estamos aquí en este lugar glorificando su nombre. Ese es el propósito por el cual nos reunimos, y en este contexto Él se dirige a nosotros a través de su palabra. Entonces, siempre lo que pedimos, rogamos a Él mismo que nos permita tener claridad de su palabra. Nosotros debemos disponernos para eso. Nosotros debemos sacar de nuestra mente cualquier cosa que voluntariamente hay veces preferimos tener y que nos distraemos o preferimos prestar atención a otras cosas que en nuestro interior están. Entonces yo les invito a que nos dispongamos a leer la palabra, nos dispongamos a prestar la atención, nos dispongamos a hacer el discernimiento adecuado por el Espíritu Santo que está en nosotros para abrazar lo que Él quiere decirnos, y cualquier cosa que el Espíritu Santo nos va confirmando que no es conforme a la palabra, pues que nosotros tengamos la disposición también de desecharlo, apartarlo y juzgar las cosas según lo que dice las Escrituras, para poder entender, asimilar y aún aplicar lo que Dios en su palabra nos está comunicando. Vamos a orar por eso, y también yo quiero que traigan a su mente, vamos a orar por el hermano Esteban Guerra. Como la mayoría de todos saben, él está en una clínica en Valledupar. Se están haciendo una serie de análisis y haciendo investigación, porque no hay precisión de qué es lo que hay en su organismo que lo mantiene allá. Pero nosotros sabemos que Dios conoce qué es lo que es, tiene su plan perfecto en eso. Por eso oramos que Dios esté dando consuelo, fortaleza a la familia de él, a la iglesia, y que Él esté dando la sabiduría a los médicos que están atendiéndolo. Entonces, les voy a pedir favor, están de pies, vamos a inclinar nuestros rostros estando de pies y rogamos a Dios estas cosas. Padre amado, te agradezco por la misericordia que nos has permitido ver en este nuevo día. Según tu palabra son nuevas cada día, porque cada día estamos pecando, Señor, y somos merecedores de la muerte a razón de nuestros pecados. De ahí que tú estás renovando tu misericordia para nosotros, porque nosotros generalmente estamos renovando nuestra pecaminosidad. Ayúdanos, Señor, a tener una inclinación hacia ti, hacia tu palabra. Ahora que vamos a analizarla, tú la has dejado escrita para conducir tu iglesia, y según la necesidad de lo que estamos aquí en esta hora, Señor, guíanos a prestar la atención adecuada, que podamos recibir de parte de ti la instrucción que necesitamos para tu gloria y tu honra, y que salgamos de aquí edificados. Los que necesitan, Señor, la salvación en Cristo, encárgate tú, Dios, de darle claridad cómo llegar a esa salvación. Cualquiera de los que somos tus hijos, Señor, que necesitamos tener precisión, enraizarnos, Señor, arraigarnos en tu palabra en cierta área, permítenos captarlo y tener fuerza para tomar decisión alrededor de eso. Y ruego en estos momentos, Señor, así como lo venimos haciendo todo este tiempo por el hermano Esteban, tú conoces cada uno de los detalles que sucede con él en estos momentos. Tú tienes tus planes y tus planes son perfectos, pero tú nos conoces a nosotros también, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y que a veces tenemos cansancio, tenemos aflicción por todas estas cosas. Gracias por darnos el ánimo, la fuerza en medio de eso. Pero aún así, Dios, tú nos has enseñado en tu palabra que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Una vez más lo pedimos, que tú lo estés restaurando. Una vez más pedimos, Señor, como lo venimos haciendo, que tú le sanes, que tú estés haciendo lo que nadie más puede hacer en este contexto, que cada una de las cosas que se estén dando con él pueda generar el propósito por el cual se han trazado los médicos, lo que están haciendo, que tú des claridad y que haya fortaleza, Señor, en la familia y en tu iglesia, Señor, que estamos al tanto de él. Que la fortaleza tuya sea la que nos permita, Señor, recibir cada una de las cosas que tú tienes planificadas para nosotros, y de manera especial en este contexto, en la vida de Esteban,
que la gloria tuya se haga evidente, que nosotros podamos tener noticias favorables y que podamos, Señor, estar convencidos de lo que tú estás haciendo está bien hecho y que los instrumentos que tú usas en tu soberanía, tú decides hacerlo en el tiempo y con la precisión que tú así lo has determinado. Ayúdanos a nosotros a tener confianza en ti, a estar, Señor, fortalecido por tu palabra, tus promesas y tu compañía en nosotros, y que tu nombre, Dios, sea el único glorificado en todo esto. En el nombre de Jesucristo lo pido, en Él te doy gracias. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse, gracias. Siguiendo con el estudio que tenemos en el libro de los Hechos, voy a leer los versículos 1 al 16 y trataré de hacer una maratón para dar los comentarios principales alrededor de este texto, porque toda la información bíblica requiere de bastante tiempo para nosotros poder tener claridad y entender lo que Dios está diciendo. Eso es desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nosotros no podemos sondear o llegar a un fin a todo lo que Dios está diciendo. Si nosotros nos ponemos a analizar una sola palabra de lo que Dios ha dicho en su palabra, no le vamos a alcanzar fin. Pero entendemos que Él ha escrito su palabra y el propósito de Él es que nosotros podamos tener claridad y revelación, y esa la va dando Él a través del Espíritu Santo. Entendemos también por su palabra que nosotros somos llamados a escudriñarla, a prestar atención, a meditarla, y eso es lo que nos corresponde y tenemos mandato de hacerlo. Y entonces la invitación es que nosotros nos dispongamos a prestar atención y que lo que Dios nos está comunicando nosotros lo podamos recibir, abrazar y someternos a eso. Eso es lo que siempre promocionamos, porque por eso Dios dice lo que dice, y nosotros entendemos que cuando Dios habla nosotros deberíamos estar atentos y obedecer a lo que Él está diciendo. Y de ahí que necesitamos que el Espíritu Santo nos permita entender con claridad para no estar de pronto haciendo cosas que Él no está diciendo, y que Él nos permita desechar cualquier cosa que no es conforme a su palabra, para que estemos ajustados en nuestros pensamientos, palabras y acción a lo que Él está diciendo, porque a eso estamos llamados. Entonces voy a leer y después entramos a la corta explicación que está preparada, y según lo que el Espíritu Santo quiera comunicar a cada uno, pues eso es una labor de Él. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén.
Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Bien, de aquí en el capítulo 21 entramos a una sección que está relacionada con, y eso lo comparan con lo que es la pasión de Cristo. En la vida de Cristo llega un momento, una semana previa, donde Él llega y es capturado y es sometido a una serie de juicios y vejámenes y una cantidad de cosas que estaban organizadas por Dios para que así se diera. Todo lo que pasó con Cristo era algo que estaba planificado por Dios y estaba escrito. Aparte de estar planificado, estaba escrito en el Antiguo Testamento y se iban dando las cosas al pie de la letra como estaba escrito. De aquí, del capítulo 21 en adelante, eso hasta cierto punto se asemeja a lo que pasó con Cristo. De aquí en adelante, la mayoría de la información está relacionada con lo que va a suceder con Pablo, la persona de Pablo, cómo va a ser él capturado, va a ser sometido a una serie de juicios y él va a entrar en una defensa. Hay personas que van en ese sentido procurando matarlo. Y casi, como estoy diciendo, hay una semejanza en lo que sucede con Cristo. Por eso es que algunos piensan que de aquí comienza la pasión de Pablo, así como se dio la pasión de Cristo, una semana previa, todo lo que se dio hasta que al fin fue crucificado. Esto es comparado así, lo que sucede aquí en Hechos, capítulo 21, hasta el final, con lo que sucedió con Cristo. Entonces, teniendo eso en mente, podemos darnos cuenta que Dios está dejando información aquí de un siervo de Él, que está llamado por Él a hacer lo que Dios le ha puesto a hacer, pero que Él tiene una convicción tan firme que aquello a lo que Dios lo ha llamado, Él lo va a hacer, no importa qué suceda, en tanto Él está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. La convicción de Pablo, la convicción de Cristo, primeramente, la convicción de Pablo y la convicción de cualquier creyente debe ser que Dios dice algo y nosotros debemos estar haciendo lo que Dios está haciendo, sin medir cuáles son las consecuencias que hay el hacer la voluntad de Dios. En todo el contexto de Cristo entendemos que el hacer la voluntad de Dios siempre trae dificultad, siempre trae resistencia, siempre trae luchas, persecución. En el contexto de Pablo no es la diferencia, un modelo semejante, y él sigue el modelo de Cristo y estimula a quienes les escribe que sigan el modelo de él, así como él es un ejemplo de Cristo. En el contexto nuestro se dice en la palabra, el mismo apóstol Pablo dice que todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero tanto Cristo, Pablo, cualquiera de los apóstoles y nosotros estamos llamados a obedecer lo que Dios está diciendo, sin medir, si hago esto, va a pasar esto, ¿no? Y no faltarán personas que nos van a decir, no, pero no lo hagas así, no sea tan radical ni tan extremista. No, si Dios está diciendo eso, eso no es radicalidad, eso no es extremismo. Dios está hablando y yo debo obedecer lo que Dios está diciendo. No se trata de ser radical o ser extremista, eso es lo que Dios está diciendo. Eso lo hicieron con Cristo, sus propios discípulos. No, que esto no te pasa. A Pablo, como vamos a ver aquí, algunos están diciendo, oye, mejor es que no vayas para allá porque mira lo que te espera. Pero él estaba convencido. Él no menosprecia lo que le están diciendo sus discípulos o los hermanos en estos lugares donde él va, porque él entiende que esos hermanos lo quieren. Él entiende que esos hermanos quieren lo mejor para él, pero él tiene más claridad de cuál es la voluntad de Dios para él que esos hermanos con respecto a él. Y eso es común. Hay veces a uno, ay, hermano, pero no haga eso porque mire lo que puede pasar con usted, lo que van a decir. No, pero si es que lo que Dios está diciendo. Y yo te agradezco que tú tienes un interés en mí, pero eso es lo que Dios está diciendo. Yo pudiera evitarme lo que me viene por esto, pero es que Dios está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Pablo se mantuvo en eso, Cristo se mantuvo en eso. Nosotros debemos mantenernos en eso, en cualquier contexto, en la relación que usted tiene matrimonial, en la relación que usted tiene con cualquier persona, en todo lo que Dios está diciendo. Porque una de las dificultades que tenemos nosotros, siempre lo decimos, es que a pesar de que tenemos la información, porque el creyente no necesita información en sí en estos momentos,
Y ya él tiene lo que necesita de parte de Dios para hacer lo que está llamado a hacer en este momento. No para hacer lo que va a hacer mañana, porque todavía no ha llegado mañana, ni sabe si va a llegar a mañana. Y en nosotros no es falta de información, es falta de decisión de hacer tal cual como Dios ya nos ha informado. En la casa, en la calle, en la congregación, en cualquier lugar. Nosotros no tenemos falta de información. Dios me ha dicho con precisión qué es lo que tengo que hacer con mi esposa. Que decido no hacerlo es el problema mío. Pero yo no necesito que me den otro sermón con respecto a eso, yo eso lo tengo claro. Y la lucha es mía, yo debo someterme a esto que ya yo sé. Y es una convicción que cada uno debe tener personal en su relación con Dios. Y eso es lo que debo hacer. Entonces, eso introduciendo el tema, para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo es un modelo para nosotros en determinación, decisión firme de actuar conforme a aquello a lo cual Dios o de lo cual Dios nos ha convencido por su palabra. Este es un modelo para nosotros en cualquier área de la vida. Aplíquelo en cualquier área de la vida. Puede ser usado en el contexto del ministerio, en el contexto del liderazgo, pero eso aplíquelo en cualquier área de la vida, porque así está establecido. Y para entrar ahorita a los detalles, va a haber de pronto, y hay discusión con respecto a algunas de las cosas que están aquí. Hay algunos que están diciendo, bueno, sí será que estos hermanos, porque ahí dice que estos hablaron por el Espíritu, y si el Espíritu está diciendo esto a Pablo, ¿por qué Pablo no obedece ni cree que el Espíritu Santo puede estar hablando a través de esa persona? Y hay una cantidad de cosas ahí que vamos a estar de pronto ventilando, no le vamos a dar solución. Pero por encima de eso, todo creyente debe actuar conforme a su convicción bíblica. Todo creyente debe actuar conforme a su convicción bíblica. Y otra vez, si usted es creyente, el nivel que usted tiene de convicción ahorita es suficiente para vivir la vida que Dios le ha puesto a vivir. Es suficiente porque Dios es fiel para dar lo necesario. Él no pone carga que no podamos resistir. No nos manda a hacer cosas para lo cual Él no nos ha preparado. Que nosotros dejamos de lado las cosas que nos ha dado y queremos usar otras herramientas, y ese es el problema nuestro. Queremos echar mano de otras cosas, pero Él ha sido fiel con usted, si es creyente, y conmigo en el nivel que estoy. Él me ha dado lo necesario. No tengo que pasar por otra cosa, no. A futuro me dará lo que necesito para el futuro, y así es porque Él actúa así. De ahí que Cristo dijo, bástale a cada día su propio mal. Entonces entramos al texto. Y volvemos, como lo que habla ahí, y hemos venido usando el derrotero del itinerario del viaje. Ahora no va a ser la excepción, porque los primeros 3 versículos hablan literalmente de esto. Versículo 1, después de separarnos de ellos, y aquí recordemos que él está en Mileto, ahí donde está con los ancianos, de ahí él sale, y aquí comienza el texto, entonces diciendo, después de separarnos de ellos. Una de las cosas que quiero resaltar aquí, ese término, separarnos, ese término que se usa ahí, es como arrancar a alguien. Y la idea de eso es como cuando usted coge una tela y le quita un pedazo, que es una sola, quita un pedazo, rasgar. Y eso, lo que está comunicando ahí el Señor a través del escritor, es que ellos están unidos. Pablo, después de 3 años de estar con esos ancianos en Éfeso y con los hermanos allá, ellos tienen todo, como estamos argumentando en el capítulo anterior, hay una armonía, hay una unidad, una unión estrecha entre Pablo, los ancianos de Éfeso y toda la congregación de Éfeso, que a él le duele. Y como vimos, esa despedida triste del domingo pasado, eso es algo desgarrador ahí. Y por eso usa el término después de separarnos, de rasgarnos, de arrancarnos. O sea, es como si lo hubieran separado. Es más, hay alguna traducción que dice que nos separaron de los brazos de mis amigos. Es la idea de eso. ¿Y a qué nos lleva eso en nuestra mente? La relación íntima y estrecha que hay entre el liderazgo y los creyentes en ese sentido. Eso es como una sola cobija ahí, que se hace parte del mismo cuerpo, y que por eso
Pablo podía sentir y él comunicaba a las congregaciones, no, que yo debo sentir, y si un miembro se duele, los otros deben dolerse, porque eso es desgarrador. Cuando uno de los miembros está en una situación difícil, el otro siente y debe sentir el dolor que aquel está sintiendo. Pero aquí, de esto están en Mileto, zarpamos y fuimos, entonces de Mileto pasan rumbo a Cos. No vamos a dar tanto detalle de esto. No digo ahí, Cos, de ahí es donde nació la medicina, donde está Hipócrates. Hipócrates es el padre de la mente. Y el como es el de allá, de esa isla de Cos, el famoso juramento que hay de Hipócrates. Bueno, de ahí es, para que sepan que hay Hipócrates debe estar enterrado por ahí. Y al día siguiente pasaron a Rodas. Ustedes han escuchado de una de las 7 maravillas del mundo, que es el coloso de Rodas. Ese es el lugar donde estaba. Y de allí pasan a Pátara. Ese era uno de los puertos más importantes en ese momento, bastante desarrollado y que manejaba mucha economía. El versículo 2 dice, y hallando un barco. Están en Pátara. En Pátara, cuando dice el texto, dice hallando, es porque ellos llegaron y estaban buscando cuáles son los barcos, y el término implica no solamente que hallaron y se encontraron y se toparon con alguien, sino que ellos llegaron a buscar cuál era el barco que más les servía en la ruta que ellos tenían trazada. Hallaron un barco que dice que pasaba a Fenicia. Fenicia está acá, ya cerca de Jerusalén, y dice el texto que nos embarcamos y zarpamos. Entonces salen de Pátara para llegar a Fenicia. Versículo 3. Al avistar Chipre, mientras ellos van en su viaje, dice ahí que dejan a mano izquierda a Chipre, navegan y arriban a Tiro. Ya están de este lado del continente y de ahí para llegar a Jerusalén. Recordemos que todo lo que viene sucediendo es que Pablo va en un viaje a Jerusalén. Él tiene varios propósitos con respecto a ese viaje. Él lo ha dicho ya en varios capítulos anteriormente, que él tiene una ofrenda que tiene que llevar a Judea, a los creyentes allá. Ha dicho también que él quiere llegar, primero quería llegar a una fiesta, pero las cosas se estropearon, pero su intención firme es ir a Jerusalén. Entonces quiere llegar a esa fiesta de los panes sin levadura, creo que es. De todas maneras, son 2 fiestas. Una no pudo ir, él dice, yo voy a ir para allá y estoy haciendo, por eso dice que no sube a Éfeso, porque él quiere llegar allá a Jerusalén, a esa fiesta, no quiere perderse lo que está organizado ahí. Y él tenía otros planes alrededor de eso. Y cuando se detalla todo eso que viene diciendo de su intención de ir a Jerusalén, nosotros vemos que hay personas que están animándolo en cierto momento, pero después vemos que entonces van a decirle, no vayas a ir allá, no vayas a ir allá. Y todo eso está anticipando lo que va a pasar con él. Pero otra vez, volvemos al punto, él está tan convencido de eso delante de Dios, que a pesar de que en el caso de Pablo, él no tenía mujer, pero en el caso, así esté la mujer ahí, que es lo más cercano y que la que más influye en el hombre, diciéndole no vayas a ir, él estaba decidido a hacerlo, porque delante de Dios eso era lo que Dios le había metido en su corazón. Entonces, el barco dura ahí un tiempo en Tiro, ya después viene un tiempo ahí en Tiro. Y aquí lo que vemos es un proceso de acompañamiento de los discípulos, como estamos diciendo. Hay acompañamiento y hay respaldo del apóstol Pablo, y hay un interés, se muestra un interés de estos hermanos donde él está llegando con el apóstol Pablo. Algunos piensan que eso puede ser algo para ponerlo a prueba a él en cuanto a su convicción. Puede ser, puede no ser.
Algunos dicen que Pablo ahí estaba resistiéndose a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo y él estaba en su terquedad en que iba a ir para allá, para Jerusalén. De todas maneras, cuando uno ve, ya uno sabe cómo terminó la historia y dice, bueno, Dios lo había llamado a eso porque mire todo lo que se dio, tal cual, como él lo tenía planificado, excepto algunos detalles, pero que aún uno de los profetas que sale y le dice, esto va a pasar contigo. Y si al profetizar eso, pues tiene que cumplirse porque es una profecía. Y si es una profecía, entonces eso era lo que estaba diseñado por Dios para él. Porque tendría entonces a Agabo aparecer ahí como un profeta falso. Pero como vemos el relato. Otra vez comienza aquí el texto, versículo 4. Y hallando los discípulos. Ahí hallados los discípulos. Ahí recuerden que está en Tiro y él llega ahí. Él no conoce a los discípulos de ahí, pero el término otra vez, cuando dice aquí hallado, es que él salió a buscar dónde estaban. Si recordamos en los capítulos anteriores, él cuando llegaba a una ciudad, él iba buscando primero, ¿qué era lo que buscaba? La sinagoga. En este momento él no está buscando sinagoga, él va a buscar a los discípulos. Ya va, y es interesante que eso le permite a uno ver la orientación que uno puede tener. En cualquier lugar donde uno va, uno debería asociarse y buscar dónde están los creyentes, para saludar, para reunirse. Es decir, si uno va a cualquier ciudad, uno hasta pregunta, ¿será que allá en tal parte hay congregación de las nuestras? Uno pregunta eso, o pregunta, ¿cuál es la congregación que más me pudiera recomendar a usted que voy para tal parte? Pero que uno debe mostrar un interés que donde yo voy, yo quiero juntarme con los discípulos. Y eso es lo que Pablo está presentando ahí. Pablo no había abierto una congregación allá, pero ahí el énfasis es que él estuvo buscando minuciosamente dónde estaba un grupo de creyentes para ir y reunirse con ellos. El énfasis dice ahí, nos quedamos allí 7 días. Y el asunto ahí, hubo bastante armonía entre ellos por razón del espíritu humano y el Espíritu Santo que está en todo creyente. Y en ese corto tiempo, estas personas le van diciendo a Pablo como si lo conocieran de hace mucho tiempo. Pero el texto dice, nos quedamos allí 7 días. Y estos hermanos, estos discípulos ahí en Tiro le decían a Pablo, y dice ahí por el Espíritu, que le decían que no subiese a Jerusalén. Tenían sus mejores intenciones. Ellos debieron haber escuchado mucho del apóstol Pablo. Ellos tenían y querían de pronto evitarle a Pablo, como más adelante dice el profeta, que a esto es lo que le espera ya. Para Pablo eso no era raro. Pablo ha sufrido en todas las ciudades. Pablo anteriormente había dicho que yo voy a Jerusalén y yo no sé qué es lo que me va a presentar, salvo que el Espíritu Santo me dice que lo que me espera es prisión y tribulación. Entonces él es consciente de esa realidad. Ellos han escuchado que Pablo está diciendo eso, que lo que le espera es eso. Ahora ellos dicen aquí, oye, no vayas a ir allá porque están anticipando. Es la misma escena que pasaba con Cristo cuando muchos le estaban evitando que fuera a la cruz. Es más, llegó Cristo en un momento cuando Pedro le dice, Señor, que ni esto te pase. Y ¿qué es lo que le dice? Apártate de mí, porque tú no estás poniendo la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Ustedes están pensando en la corta vida aquí, que me pueden matar esto, no, pero es que con mi muerte va a surgir una cantidad de cosas que no es de este mundo y que es a favor de ustedes. Es la misma situación, una condición semejante en lo que se está presentando aquí con el apóstol Pablo. Continuamos. Ahí en ese contexto, como estamos viendo, se está viendo una relación íntima, estrecha del cuerpo de Cristo. Se está viendo un compañerismo y hay una amplitud y confianza para poder comunicar cierto tipo de cosas. Están ahí el tiempo que se dice 7 días, dice ahí cumplidos aquellos días, entonces salen y sigue
la argumentación en ese contexto de compañerismo, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Todo eso, en el fondo lo que está mostrando y que Dios está llevando a este autor a presentar es que entre los creyentes existe esa armonía, existe ese cuidado mutuo, ese interés mutuo y de relacionarse, de acompañarse, de estar viendo el uno por el otro, porque eso es lo que se está viendo. Estos hermanos, y de orar juntos, como se dice ahí. Y sigue la argumentación y abrazándonos. Cuando ustedes ven los términos que se están usando, son términos que hacen referencia a personas que tienen confianza, que tienen una relación estrecha. Están acompañando, están orando juntos, están abrazándose y son personas que tienen 7 días apenas. Entonces Pablo anda con algunos, más o menos como con 10 compañeros, son creyentes, llegan a ese grupo, identifican los creyentes y cuando ya los identifican, viene una compenetración entre ellos por la condición de la nueva naturaleza en la cual se encuentran ellos. Eso, como estamos diciendo, es algo que uno debería cultivar y promocionar, porque es lo más lógico. Abrazándonos los unos a los otros, dice ahí que subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, ya tenemos en el versículo 7, después que ellos se suben al barco, nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Ellos siguen su viaje, entonces aquí para que sea más grande, están en Tiro, y ahí viajan a Tolemaida. Y habiendo saludado, el otro énfasis aquí, habiendo saludado a los hermanos, ¿qué dice? Nos quedamos con ellos. Otra vez llegan a Tolemaida, ¿qué es lo que hacen? Ubican dónde están los hermanos, dónde están los discípulos para estar con ellos, para compartir con ellos. Y se da un ambiente, puede ser un poco igual a lo que se dio en la ciudad de Tiro, solamente que aquí no se presentan detalles, pero la orientación es clara. Cada vez que llegan a un lugar van buscando dónde están los creyentes para estar con ellos. Eso, el mensaje es claro. De aquí, dice el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea. Y da aquí los detalles de dónde van a entrar. Entonces, están en Tolemaida, de ahí siguen a Cesarea y el énfasis que se presenta ahí, que entran en la casa de Felipe. Aquí Dios lleva al autor a dar algún detalle. ¿Quién es ese Felipe? Ahí lo identifica como el evangelista. Después dice que ese Felipe es uno de aquellos, los 7. Recuerden, ese fue el Felipe que le habló al eunuco etíope y que le habló, creo que en Samaria precisamente. Y es identificado, por un lado, por su carácter, por otro lado, por su ministerio. Y por el otro lado, porque es una persona, como dice ahí al final, posamos con él. Entonces Pablo está llegando donde están ubicando los creyentes, está llegando y va a ubicar a las personas a quien le puede servir y con quien pueden servirse. Y esa información pues ahí está clara, no vamos a detenernos más en eso. Y como estamos diciendo, una maratón para terminar la información que aparece ahí. Ya viene desde el versículo 7. Bueno, el versículo 9 todavía está hablando algo de Felipe. Dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Después va a hablar más adelante de un profeta aparte que es Agabo, y todo en el contexto de eso para ayudar a Pablo o para decirle a Pablo cierto tipo de cosas. Pablo va tomando algunas de las cosas que le están diciendo que van de acuerdo a su convicción. Las cosas que no van de acuerdo a lo que él está convencido, él lo va dejando de lado. No va a pelear con esos hermanos, porque más adelante, más bien él dice: oye, ustedes están quebrantando mi corazón, porque yo sé que ustedes quieren el bien para mí, pero también entiéndame, yo estoy convencido de que esto es lo que tengo que hacer. Y a pesar de la cercanía, dice: yo no voy a hacer esto porque tú eres familiar o tal. No, yo tengo que permanecer lo que es escritural
independientemente de quién me esté estimulando a salirme de las Escrituras en lo que yo entiendo que debo hacer o en lo que yo estoy convencido. En el contexto de esto, hemos dicho varias veces, que estamos en un libro de transición, donde ellos no tienen, como tenemos nosotros, la palabra profética más segura. En ese momento Dios usaba a muchas personas para dar algún tipo de información de algunos detalles del momento. Eran personas que estaban en ese contexto del don de profecía. Y era algo particular, específico para momentos así. No es lo que hoy se promociona. Es más, una de las cosas que se hablan con respecto a los profetas es que siempre estaban profetizando cosas que eran desastre para la gente. No como los que profetizan hoy, siempre están profetizando regalitos y cosas así. Pero aquí, ustedes ven, este mismo Agabo anteriormente él profetizó que venía un hambre. Ahora está profetizando que a Pablo le va a ir mal. Ustedes no ven a esa gente profetizando que vienen chocolates y carro, casa y beca. Ellos no están profetizando esas cosas ahí. Y con la experiencia que tiene el apóstol Pablo, ¿cómo le va a decir a alguien, mira, a ti lo que te espera es esto? No, mire, coja mi ejemplo, que a mí me están persiguiendo. No son cosas para motivar a las personas, es presentar la realidad. Y si está convencido de eso, pues eso es así. No, eso no lo puede uno cambiar, por mucho que uno quiera. Estas profetizaban. Viene aquí el caso de Agabo. Entonces hemos dicho que esta gente está acompañando. Primero están los de Tiro, después están los de Ptolemaida, después los de Cesarea. Están acompañando a Pablo, están respaldando en muchas cosas, pero al mismo tiempo están evidenciando un interés en él que de pronto ellos no lo comparten mucho, porque su convicción le permite tener algo más preciso en su vida particular y personal. Versículo 10, estando ahí, dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Los detalles de este profeta, él vino a vernos y dice que tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y se ató las manos. Eso era algo común en el Antiguo Testamento. Los profetas a veces Dios los llevaba a dramatizar cierto tipo de cosas. Vaya, coja esto y amárrese o haga tal cosa. Es interesante que aún a Osea fue que le dijo, vaya, ve y búscate una prostituta y vive con ella y ella te va a ser infiel. Eso para ilustrar al pueblo de Israel que ellos eran infiel con Dios. Pero era algo ilustrativo, algo que ellos lo dramatizaban y Dios le decía cómo tenía que hacerlo. Lo más posible es que Dios le dice a este Agabo que lo haga de esta manera como le está diciendo, para que los que están ahí entiendan las cosas también. Ahí no le está diciendo Agabo a Pablo o a los que están ahí que Dios le está diciendo que no suba a Jerusalén. Él está diciendo, esto va a pasar con el que va para Jerusalén. Y si es un profeta de Dios, pues eso, él tenía que ir a Jerusalén para que se cumpliera lo que el profeta está diciendo. Porque si no, entonces Agabo era un profeta falso, como hemos dicho. Atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Y él, como estamos diciendo, no le está diciendo a Pablo que no suba, sino le está diciendo que así atarán, y habla en el futuro, esto es lo que viene, para el dueño de este cinto, o de este cinturón. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Todo eso se dio. Y de ahí que Pablo se mantuvo en su convicción. Se dio las cosas como las tenía. Pero los otros hermanos ahí cuando ven esto, dice, al oír esto, dice ahí, le rogamos. ¿Quién es el que está escribiendo? Lucas. Bueno, Lucas, que era su compañero, dice que hasta él estaba diciéndole. Es como a Cristo, que estaban los discípulos también diciéndole, no, aquí está Lucas también.
diciéndole a Pablo, oye, es posible que eso no sea bueno. Y dice ahí, le rogamos, dicen nosotros. ¿Quién es el nosotros? Lucas y todos los compañeros de Pablo y los de aquel lugar. Todos, figúrese, todos vamos a decir, en contra de Pablo, en la decisión de Pablo de viajar para esto. Y ahí dice, le rogamos nosotros, todos nosotros y los que estaban en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Ya después, versículos 13 en adelante, no está ya proyectado, pero eso lo pueden entender, la historia está clara ahí. Entonces Pablo, dice el versículo 13 en adelante, cuando le dicen estas cosas, y es posible que algunos de ellos están bastante quebrantados, se muestra la preocupación, es posible que algunos de ellos estén llorando, es posible que algunos de ellos estén arrodillados suplicándole a Pablo, porque el término indica eso en el versículo anterior. Le rogamos, nosotros y los que están, los más cercanos. Pablo tiene en ese momento todas las personas más cercanas de él diciéndole que no haga ese viaje, pero él está tan convencido que él responde, ¿qué hacéis llorando? Y mira algunos están llorando y quebrantándome el corazón. Son personas cercanas, son personas que están diciendo, y él está diciendo, oye, me compungen, todo lo que ustedes me están diciendo, eso me toca. Pero él otra vez, pero esto es lo que debo hacer. Me están quebrantando el corazón. Eso es como si a cualquiera de nosotros, como si a mí, Beatriz, mi esposa, se pusiera a decirme, no, pero es que esto es lo que dice la Biblia que debo hacer. ¿Cómo me estás tú sugiriendo que vaya en contra de las Escrituras si eso es lo que yo promociono y eso es lo que Dios dice que hay que hacer? Y ella, pero puede pasar esto, otro, y puede arrodillarse, rogar. Bueno, y no es raro que lo haga. Recuerden que la primera mujer, eso fue lo que hizo, sugerirle al esposo que se fuera por un camino diferente. Eso fue lo que hizo Eva, ¿cierto? Entonces, y dice que esa es la orientación que hay generalmente, pero que el hombre en ese contexto dice que fue condenado. Dice literalmente, por haber oído a tu mujer en esto, que yo te dije pero le oíste a ella y no me oíste a mí. Esto viene por razón de eso. Pero seguimos el texto, dice, yo estoy dispuesto, y es ahí donde está la cosa, una determinación. Yo estoy dispuesto no solo a que me amarre, estoy convencido que Dios me llamó a hacer eso, y si muero haciéndolo, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo, porque lo que yo estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces no es malo morir en lo que Dios me mandó a hacer. Y estas personas entienden, dice, como no le pudimos persuadir, desistimos. Y como siempre, bueno, que se haga la voluntad de Dios, que es lo que hacemos cuando no podemos lograr nuestras cosas por nuestra propia fuerza. El consuelo es que se haga la voluntad de Dios, pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Eso no es si yo lo pido o no lo pido, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. El asunto es que nosotros no la queremos aceptar. Es más, problema de aceptación, porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Después dice el versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Otra vez se presentan los discípulos ahí que están acompañándole a Pablo y trayendo consigo, aquí resalta el autor, Dios lo lleva a resaltar a un personaje en particular, a Mnasón, y identifica de dónde es de Chipre. Dice que es uno de los discípulos antiguos y también dice que es una persona que es hospedadora. Entonces Pablo se está relacionado con una cantidad de personas que temen al Señor, los busca donde van, se hace acompañar de ellos, y en todo ese contexto el apóstol Pablo, él mantiene una posición de su convicción
y no quiere desviarse a ninguno de los lados, consciente de que estas consecuencias pueden venir, pero el hecho de saber que hay esta consecuencia, no debo evadir la responsabilidad que tengo por razón de las consecuencias. Y es en lo que siempre decimos, la lucha nuestra está más en eso. Y lo último que vemos ahí en el texto, para concluir, en el recorrido que está haciendo el apóstol Pablo, él ha tenido tropiezos, él ha tenido cosas que sortear, pero él sigue convencido. En algunas cosas tiene dudas. Nosotros entendemos por otros textos de la narración que tenemos en la historia anterior a este capítulo, que en algunos momentos a ellos, algunos discípulos le dijeron, no vaya a hacer esto, y él les hizo caso. Recuerden que una vez él iba en Éfeso, capítulo 19 creo que es, él iba a salir donde había todo ese alboroto y los hermanos le dijeron, no vayas a irte para allá. Y él se hizo caso, se quedó ahí. Y se acuerda en otro momento que él estaba por allá y él quería quedarse, pero los hermanos dijeron, no, tú tienes que irte, y lo cogieron y lo bajaron por un canasto. Pero él quería quedarse. Y en un momento cuando él comenzó, en este caso, él está convencido de la voluntad de Dios, que dice, no, le agradezco su interés, su cuidado de mí, pero esto es lo que Dios me dice que debo hacer y debo asumir las consecuencias por hacerlo. La reflexión es en el contexto nuestro y nosotros debemos ser específicos. Nosotros tenemos nuestras luchas en todas las áreas de la vida donde tenemos relación y contacto con otras personas, pero estamos obligados por Dios a actuar conforme a nuestras convicciones en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y asumir las consecuencias de hacer eso de esa manera. Lo que Dios nos llama a hacer como creyentes dentro de una congregación, de levantar al débil, de socorrer, de visitar a la viuda y al huérfano en su tribulación, esas cosas, eso requiere que yo me sacrifique de mi tiempo, que sacrifique de mis recursos y que sacrifique de mis energías. Y nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar esas cosas. De ahí, como hemos dicho, seguiremos sacando el tiempo y la energía solamente para las cosas cúlticas. Y como estamos viendo, los énfasis aquí no están tanto en cuestión de ritos cúlticos, sino de contacto personales entre nosotros. De pronto hay que sacrificar cierto tipo de cosas y decir, esto es lo que Dios está diciendo. Me gusta más aquello, pero esto es lo que Dios está diciendo. Y hermanos, como venimos diciendo, si no tomamos determinación en eso, pues seguiremos en lo mismo, y sabiendo que es así, pero me gusta más así. Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Él se mantuvo firme en eso. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y ruego que según lo que tú has instruido en cada uno de nosotros en este momento, nosotros podamos abrazarlo y tomar decisión frente a eso. Ayúdanos en nuestras debilidades en ese contexto y que podamos tener fijeza y firmeza en nuestra mente en cuanto a tu palabra, y que cualquier tipo de consecuencia que trae el ser fiel a ti, nosotros lo veamos como una bienaventuranza, porque así lo dices tú en tu palabra. Guíanos a esa realidad de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén.